Seguro que lo han oído 1000 veces, la inteligencia artificial es imparable. Estamos ya en una especie de autopista directa hacia máquinas que piensan como nosotros y de ahí a la superinteligencia. Pero, ¿y si resulta que esa autopista en realidad no existe? ¿Y si es solo un espejismo? Pues de eso vamos a hablar hoy. Fijaos en esta frase. Es de E.J. Good, un estadístico que trabajó codo con Alan Turing. Y aquí está, en una sola frase, la semilla de todo este mito. La idea de una explosión de inteligencia. O sea que en cuanto una máquina nos iguale, podrá diseñar otras aún más listas y esas a otras en un bucle que nos dejaría, a años luz de distancia. Y esta es la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Estamos de verdad ante una predicción científica, algo que va a pasar sí o sí? ¿O nos hemos tragado una historia de ciencia ficción increíblemente bien contada? Venga, pues vamos a ello. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien qué es eso del mito de la superinteligencia. Después, tiraremos del hilo para encontrar dónde empezó el error. Desmontaremos el pensamiento humano en 3 piezas para ver qué le falta a la IA. Le echaremos un ojo a un ejemplo de hoy en día. Y para terminar, veremos por qué todo esto no es una simple anécdota, sino algo que de verdad importa. A ver, el mito, popularizado por gente como Nick Bostrom, dice más o menos así, que la IA de nivel humano no solo es que vaya a llegar, sino que es casi el penúltimo paso, que justo después, zas, llegará la superinteligencia y adiós muy buenas. La lógica parece aplastante, ¿no? Si hoy ganan al ajedrez y mañana diagnostican enfermedades, pues parece que cada logro es un escalón más hacia la cima. Pero, ¿es eso realmente así? De acuerdo. Rebobinemos, porque para entender esto tenemos que irnos al origen. El fallo no es de ahora, nace de un malentendido de base sobre qué es la inteligencia, uno que se gestó en los mismísimos inicios de la computación, con su gran pionero, Alan Turing. El viaje empieza en los años 30 y 40. Pasan 2 cosas clave. Primero, un tal Kurt Gödel demuestra que las matemáticas tienen preguntas que las simples reglas no pueden contestar. Y poco después, Alan Turing define qué es un ordenador, básicamente una máquina de seguir reglas. El tablero estaba preparado. Y entonces estalló la Segunda Guerra Mundial y lo puso todo patas arriba. Y aquí viene lo bueno. El propio Turing antes de la guerra lo tenía clarísimo. Distinguía entre 2 cosas. Por un lado, el ingenio, la capacidad de seguir reglas a toda velocidad, el trabajo perfecto para una máquina. Y por otro, la intuición, esa chispa, ese salto creativo que no viene en ningún manual, lo que nos hace humanos. Y aquí, justo aquí, nació el error. En Bletchley Park, la misión era descifrar los códigos nazis de la máquina Enigma. Era una carrera a vida o muerte. Y en ese contexto de urgencia máxima, la inteligencia se redujo a su versión más simple y útil, la capacidad de resolver un puzzle. El ingenio se comió a la intuición, que se quedó olvidada en un cajón. Vale, para entender por qué ese olvido fue tan grave, tenemos que hablar del ingrediente secreto de nuestra mente. Y es que no pensamos de una sola manera. Hay por lo menos 3 formas distintas de razonar. Y la IA, a día de hoy, solo domina 2. Empecemos por la más sencilla, la deducción. Esto es lógica pura y dura. Si todos los humanos son mortales y Sócrates es un humano, pues blanco y en botella. Sócrates es mortal, no hay duda. La IA clásica se construyó enteramente sobre esto. Luego está la inducción. Aquí ya no hay certezas, sino probabilidades. Si todos los cuervos que hemos visto en la vida son negros, suponemos que el próximo también lo será. Es el arte de encontrar patrones en un mar de datos, y esto es, literalmente, el motor de toda la inteligencia artificial que usamos hoy en día. Y ahora la pieza que falta, la joya de la corona, la abducción. Imagina la escena. El césped está mojado y el cielo está lleno de nubes. Nadie nos ha dicho que ha llovido, pero es la explicación más lógica. ¿A que sí? Pues ese salto mental, ese inventarse la mejor hipótesis con las pistas que tenemos, eso es la abducción. Es la chispa del sentido común y de cualquier descubrimiento científico. El filósofo Charles Sanders Peirce lo explicó de una forma preciosa. La abducción, el ser capaces de formular una hipótesis, una conjetura, es el punto de partida de todo lo que sabemos. Primero damos ese salto imaginativo, y solo después usamos la inducción y la deducción para ver si vamos bien encaminados. Y aquí está el meollo de la cuestión. La IA es una campeona siguiendo reglas y encontrando patrones. Domina la deducción y la inducción. Pero la inteligencia de verdad, la general, la nuestra, necesita la abducción. Y lo más importante es esto, no existe un camino conocido que lleve de una a la otra. No es cuestión de meter más datos o de tener ordenadores más potentes, es simplemente un problema diferente. Pero bueno, a ver, todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿y las IAs de ahora? ¿Las que parecen listas? Vamos a poner a prueba todo esto con un ejemplo muy concreto. Una herramienta pensada no para soltar respuestas, sino para enseñar a pensar. Claro,
Es la pregunta que nos hacemos todos. Con estos modelos tan alucinantes que conversan, que crean, que parecen razonar, ¿no habrán superado ya esa barrera? ¿No habrán aprendido a hacer algo que se parece al menos un poquito a la abdicción? Pues vamos a fijarnos en una función muy específica de OpenAI, el modo estudio para ChatGPT. La promesa es increíble, no te doy la solución, sino que te guío para que la encuentres, para que la entiendas. O sea, un intento de enseñar a pensar de verdad. Y la verdad, sobre el papel es impresionante. No te suelta el rollo, te hace preguntas, te da la información a cachitos para que no te satures. Se adapta a lo que ya sabes, te pone a prueba. Vamos, que imita a la perfección lo que haría un buen profesor particular. Parece que de verdad está ayudando a construir conocimiento. Pero aquí volvemos a la pregunta de siempre. ¿De verdad está entendiendo la materia y guiando al estudiante con una intención real? ¿O es un actorazo, un maestro del disfraz que se sabe su papel de memoria porque ha analizado millones de conversaciones parecidas? Dicho de otra forma, ¿hay una chispa de abducción? ¿O es solo inducción con esteroides? Y ojo, que este debate no es una simple charla de café para frikis de la tecnología. Creer en este mito de que la superinteligencia es inevitable tiene consecuencias reales y bastante serias en cómo vemos el futuro y en lo que hacemos hoy. Mirad, es que este mito es peligroso por varias razones. Primero, nos hace olvidar que la inteligencia humana sigue siendo un misterio fascinante. Segundo, nos lleva a una especie de resignación, como si el futuro ya estuviera escrito y solo pudiéramos sentarnos a esperar. Y lo que es peor, desvía un montón de talento y dinero a mejorar cosas que ya sabemos hacer, en vez de buscar innovaciones de verdad. En resumen, nos distrae de los problemas que la IA nos plantea hoy. Al final, el mensaje es este. Estar obsesionados con esta fantasía de la superinteligencia no nos ayuda a prepararnos para el futuro. Todo lo contrario. Es una distracción que nos impide pensar con calma en cómo usar bien las herramientas que sí tenemos, que son potentísimas, pero que no piensan. Así que la pregunta que nos queda no es ¿cuándo nos superarán las máquinas? La pregunta importante es otra. Ahora que entendemos un poco mejor cómo funcionan y lo que no pueden hacer, ¿cómo construimos un futuro en el que colaboremos? ¿Cómo usamos su increíble ingenio para potenciar nuestra intuición humana, en vez de soñar con que la sustituyan? Ahí lo dejo.